Ahora vamos a pasar a cómo también se han organizado grupos de personas para de alguna manera moverse en la ciudad y imaginar una ciudad más justa. Quisiera dejar con ustedes a Pablo Arriagada. Él es miembro del colectivo Muévete y del Consejo Asesor del Desarrollo Urbano de Renca, quien nos va a contar de sus también de sus luchas, sus aspiraciones y también sus sueños por una ciudad más habitable. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación aquí a este día de la séptima jornada, ¿cierto?, de Derechos Humanos y Salud Pública. Comentar que yo participo en un colectivo que se llama el Colectivo Muévete, en donde se agrupan distintas organizaciones que trabajan con la bicicleta como herramienta de transformación social. Agrupaciones, dentro del colectivo hay agrupaciones territoriales como es Indepecleta, que trabajan en la comuna de Independencia y han hecho trabajo territorial ahí en la comuna. La gente de Foco Migrante, que trabaja con el tema de la bicicleta, con reciclar bicicletas para entregárselas a migrantes que las necesiten, digamos, para su vida cotidiana. Gente que está en Concepción, pero distintos usos de la bicicleta en el corte de considerarla como una herramienta de transformación social. Comentar que la exposición que voy a compartir ahora en pantalla tiene que ver más que con larga historia del movimiento ciclista, que quizás a todos les sonará de hace quizás 20 años el concepto del movimiento furioso ciclista hasta el día de hoy. Voy a comentar un poco más del boom, digamos, que ha habido con respecto al uso de bicicleta como herramienta de lucha posterior al estallido social, y luego también cómo en el contexto de la pandemia también se ha transformado en una herramienta de lucha territorial, ¿ya? Entonces ahora voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, comentar que me parece súper interesante la conversación, el enlace que podamos hacer, porque recién los compañeros y compañeras hablaban sobre cómo territorios naturales, ¿cierto?, son afectados por un modelo neoliberal. Desde ese sentido, la conversación de considerar a la bicicleta como un territorio móvil o como una herramienta para resistir, ¿cierto?, a ese extractivismo, a ese neoliberalismo, también se da en el contexto de la ciudad. El extractivismo, ¿cierto?, en zonas naturales ataca a espacios naturales, pero la construcción social que conocemos actual de nuestras ciudades están completamente, digamos, definidas también por ese extractivismo, pero que tiene y toma otras formas, como lo son, digamos, el tema inmobiliario, la poca decisión que tienen las personas en la definición de la ciudad que quieren para vivir. En primer lugar, comentar que la ciudad, digamos, en la cual yo habito particularmente, que es la ciudad de Santiago, hay que entender que se ha ido configurando como un territorio no de manera casual, sino que de manera intencional, y aquí voy a hacer un mapa clásico que hay sobre las erradicaciones de los pobladores que se dieron, ¿cierto?, entre el año 1976 al año 1987, en que en dictadura distintas tomas de terreno y poblaciones fueron sacadas de ciertos lugares de la ciudad, en donde efectivamente se vislumbraban espacios de plusvalía inmobiliaria, de inversión inmobiliaria, fueron desplazados hacia sectores periféricos de la ciudad. Y ahí pueden ver, digamos, en la foto de la mano derecha, cómo ese mapa de alguna manera reconfiguró la ciudad, pero con una intención, digamos, de segregar, de separar y de lucrar con el suelo, digamos, que es lo mismo que hace, ¿cierto?, el extractivismo de la naturaleza, pero en este caso un extractivismo urbano que desplaza a las personas sin tener, digamos, en cuenta digamos, sus lazos, sin tener en cuenta su territorio, su historia, y son desplazadas, digamos. Esas reivindicaciones de la dictadura uno las puede entender como una movilidad forzada, ¿cierto? Ahí vemos un pequeño afiche de uno de los diarios de la época en que se habla de 2000 viajes al nuevo hogar, acción coordinada donde intervinieron distintas instituciones. Lo impresionante de este movimiento de desplazamiento de personas es que desde el año 76 al año 1987 se calculan o se estiman aproximadamente unas 29.000 familias que fueron desplazadas de sus territorios, de los lugares donde habitaban, hacia las periferias, dando un golpe, digamos, a la configuración de la ciudad que se mantiene hasta el día de hoy con ciertas, digamos, desigualdades. El mapa anterior
de las erradicaciones, digamos que es muy conocido y cada cierto tiempo se recuerda, quería compararlo al mapa de lo que son las autopistas urbanas actualmente. Aquí yo les muestro un mapa de las autopistas urbanas en donde se ven las distintas comunas y de alguna manera uno podría interpretar o sentir, digamos, que hay un paralelo en esa administración del espacio desde el extractivismo, desde la decisión del poder, de segmentar y administrar una ciudad de una manera determinada. En ese marco, la construcción de autopistas urbanas uno las podría entender desde el punto de vista de una movilidad concesionada, ¿cierto? Hablábamos de una movilidad forzada, una movilidad concesionada que tiene que ver con un modelo neoliberal de ciudad en donde la manera de viajar y habitar el territorio solo tiene que ver con la velocidad, ¿cierto? Desplazarse de un punto A hasta un punto B, y una manera de entender la ciudad que anula la manera de movernos en los territorios, los espacios locales. Las autopistas finalmente terminan segregando aún más, terminan separando territorios y terminan generando una profecía autocumplida en la que se imagina el automóvil, como que si fuera de la mayoría, cosa que no es así, como la solución para el desplazamiento en la ciudad. En el mapa de la izquierda, en color rojo, se pueden ver las comunas del sector oriente, en donde en el 75% de las casas, digamos, en la medida que está más cerca del rojo, el 75% de las casas, de las viviendas, tienen un automóvil en el hogar. En la medida que ese rojo desaparece, quiere decir que en los hogares no tienen un automóvil o tienen, digamos, en mucho menor porcentaje la tenencia de un automóvil. Entonces, el modelo neoliberal construye una ciudad que tiene que ver con una forma de mover para unos pocos, no para todos los de la ciudad. En ese contexto, las autopistas van generando distintos mecanismos de segregación, que en este caso lo voy a ejemplificar con el caso del territorio de Renca, que es donde yo colaboro en la mesa de movilidad de Renca y también en el Consejo de Desarrollo Urbano de Renca, en que ¿cómo se llama? Los territorios finalmente van generando fronteras. Por ejemplo, en el caso de Renca está rodeada por 4 autopistas, además está segmentada por la línea del tren, fronteras que además son reforzadas con un sacrificio ambiental, si uno recuerda las presentaciones anteriores, que tiene que ver, no sé, con la presencia de la termoeléctrica, con la presencia de sectores empresariales, que desde esa intencionalidad previa de generar una ciudad segregada, digamos, entregan un territorio que es injusto y que es difícil de habitar. Renca queda, como muchas otras comunas, digamos, periféricas de Santiago, queda aislada del resto de la ciudad, segregada para la movilidad humana. Moverse o salir de Renca a pie o en bicicleta se transforma en un desafío, digamos, que supuestamente es solucionado por ciertas pasarelas y puentes, que en el fondo es como que lo que resta para entregarle a la movilidad de las personas en escala humana. Todo este contexto de desigualdad es en el que en algún momento podemos entender también como una de las fuentes de lo que fue el estallido social. No es casualidad que el estallido social haya sido o haya tenido su origen en los 30 pesos desde la alza del metro y del alza del transporte público. No es casualidad que el transporte público haya sido el primer torniquete, la primera barrera a votar por parte de los movimientos sociales. Y es así como en el estallido social, la bicicleta primero se transforma tiene un pequeño boom que tiene que ver como una estrategia para superar los problemas que hubo con el transporte público a propósito a propósito, digamos, de los problemas que hubo en el transporte, pero luego, además de ser una estrategia de resistencia a esas dificultades del transporte público, producto del tema de las movilizaciones, ¿cierto? De la inutilización y, digamos, ataque a ciertas algunas estaciones del metro, también se transforma en una herramienta de protesta y resistencia. Luego del estallido, ¿cierto?, del 18 de octubre, a la semana siguiente, de manera inmediata, se genera un espacio de autoconvocatoria que se llama la Revolución Ciclista y que empieza los días domingos a utilizar la bicicleta como herramienta de protesta de alcance metropolitano, ¿ya? Es bien interesante lo que sucede porque todos los domingos esta iniciativa autoconvocada de distintos territorios de Santiago comienzan a poner en escena y a discutir, recorriendo la ciudad, grandes distancias de la ciudad, a discutir los problemas de lucha, ¿cierto? De resistencia, que se develaron con el estallido social, pero además empieza también a ser un escenario en que se ponen en debate los problemas de derechos humanos que empezaron a ver con la represión.
Algunas de las cicletadas, digamos, por ejemplo, hay una muy emblemática que fue la tercera que se realizó, que se acercó hasta la vivienda, digamos, hasta el hogar del presidente Sebastián Piñera, en una señal poderosa en que miles de ciclistas, digamos, no solo se concentran en la Plaza Dignidad ni en sus territorios, sino que van hacia el sector oriente a dar una señal contra esa ciudad neoliberal, que es la que yo hablaba, digamos, que se había impuesto ya sea desde las erradicaciones, desde la autopista o desde la presión inmobiliaria. Luego del estallido social, ¿cierto? Viene la emergencia de la pandemia, y ahí nuevamente hay un nuevo boom de la bicicleta porque se transforma en uno de los modos de movilidad más seguros para desplazarse en los territorios, en la ciudad, sin arriesgarse al contagio. Y es así como desde distintos territorios la bicicleta empieza a ser una herramienta, digamos, que si bien ya lo era previa al estallido social, toma mayor protagonismo al transformarse en una herramienta, digamos, de apoyo a los espacios locales, por ejemplo, apoyando, ¿cómo se llama? Ollas comunes, y apoyando distintas iniciativas de espacios locales de organizaciones de comunas como Maipú, Pudahuel, Renca, La Cisterna, organizaciones locales que si bien existían algunas antes, luego del estallido tomaron mucho mayor fuerza y protagonismo de lo que venían haciendo por las necesidades de los propios territorios. En este escenario de organización y lucha y de resiliencia que entrega la bicicleta, empieza a emerger una problemática que también tiene que ver con la desigualdad de cómo está administrada la ciudad. Ya al haber desconfinamientos, la manera de moverse en la ciudad empezó a aumentar la velocidad de los transportes motorizados. Ya en marzo había cierta información de un alza de fallecidos en siniestros del tránsito. Y entre enero y junio del 2020 se confirmó que habían fallecido 61 ciclistas y que había habido un alza del 32,6% respecto al mismo periodo anterior del año pasado. Entonces se provoca ahí una contradicción, digamos, entre esta herramienta de resiliencia y una ciudad que no le da un espacio al ciclista, que no le da un espacio a esta movilidad distinta para poder ser el apoyo para sus respectivos territorios. En ese escenario... Pablo, disculpa, ¿sí? ¿puedes ir cerrando? Voy a ir cerrando ahora. Disculpa. Ya no hay ningún problema. En ese mismo escenario, digamos, esas mismas organizaciones territoriales a las que yo había hecho referencia, la semana pasada o hace unas 2 semanas se organizaron con cicletadas que partieron de los distintos territorios. Esto probablemente salió muy poco en la televisión, y lograron llegar miles de ciclistas frente a la Moneda para protestar frente a esa alza de los ciclistas muertos que la última semana de septiembre golpeó a la comunidad ciclista con la pérdida de 6 vidas, la mayoría parte de ellos muchachos y muchachas jóvenes que perdieron la vida solo por desplazarse en bicicleta como una alternativa, ¿cierto?, de resistencia también y de lucha en contra de esta ciudad construida desde un modelo neoliberal. Y para terminar, como había partido hablando de estos mapas, ¿cierto?, el mapa de las erradicaciones, el mapa de la autopista, mostrar a la izquierda el mapa de convocatoria de la regulación ciclista, que los muchachos que organizan esto es muy interesante porque llaman a los territorios y de alguna manera uno puede leer, hay una movilidad como resistencia que revierte los mapas que yo hablaba, el mapa de la segregación, el mapa de las erradicaciones, de la movilidad forzada, el mapa de la movilidad concesionada con la movilidad de la resistencia, que tendría que ver con este mapa desde los territorios. Entonces ahí hay un espacio súper potente de la bicicleta como una herramienta de lucha y para después de la pandemia, para el futuro, para el nuevo Chile, para después de una nueva constitución, también avanzar hacia territorios en donde la bicicleta sea una herramienta de bienestar para la salud, para la mente y también para el bienestar de las comunidades. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu presentación, y así como se están repitiendo temas como la desigualdad, la desegregación, la devastación de los territorios, también el tema de la inequidad dentro de la ciudad y cómo la inequidad mata, porque la inequidad mata, también se ve en el caso de los ciclistas. ¿Por qué mueren tantos ciclistas? Porque, como tú decías muy bien, la ciudad está hecha para los que andan en auto. La ciudad no está hecha para vivirla y habitarla y para moverse de una manera solidaria, a escala humana, con un tránsito que sea protector de la vida y que podamos disfrutar
como dices tú, de la bicicleta. Por eso es que es tan importante la bicicleta como acto de resistencia, y muy impresionante las fotos que muestra. Y así como los ciclistas también sufren de esta inequidad en la ciudad, cuando hay otros grupos que cuando se han manifestado, ya esta represión llega a su máxima expresión, ¿no es cierto? El neoliberalismo reprime a los que luchan contra ese sistema y de alguna manera también los segrega en espacios que son privados de libertad. Por eso es muy importante también conocer cómo están resistiendo la violación al derecho a manifestarse, la violación a los derechos humanos, las personas que están también privadas de libertad como producto del derecho a expresarse y el derecho a buscar una vida más justa.